al pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham, y bendijo al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec salió a su encuentro. Muy bien, hasta aquí es suficiente. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Entonces, ¿quién diezmó en realidad? Pues ni más ni menos que Leví, que tenía que recibir los diezmos. Entonces, ¿qué pasa? El motivo principal por el cual Abraham le entregó, fíjate bien, le entregó el diezmo de todo, tenía un solo propósito, Donizetti, y todos los oyentes, tenía un solo propósito. En el libro de los Hebreos, en la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo trata de demostrarle a los hebreos, primero, que el autor del universo es Jesús de Nazaret. Segundo, que Jesús es superior a los ángeles. Tercero, que Jesús es el autor de salvación. Cuarto, que Jesús es superior a Moisés. Y quinto, que Jesús es superior a Abraham. Porque estos conceptos tenían que quedar muy claros en la mente de aquellos hebreos que habían creído en el Mesías. ¿Quién era este Jesús de Nazaret? Para que pudieran hallar el oportuno socorro, para que su esperanza pudiera estar basado en hechos concretos, tales como los razonamientos bíblicos. Entonces, Pablo razona con los hebreos para llevarlos al convencimiento de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés y sobre Abraham. Por encima de ellos está el carpintero de Galilea. Entonces, es importante determinar este hecho, de que el propósito es, al entregar los diezmos, ¿cómo va a entregar los diezmos a alguien superior si no había nadie superior a Abraham en la tierra? Entonces quería llevar al lector hebreo a que considerara esto. Pues no, ¿quién era este Melquisedec? Pues ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Quiere decir que no tiene ni padre ni madre terrenal. Cuidado, porque aquí está la base de lo que nosotros discutimos muchas veces del cigoto divino. No sé si te acuerdas, Donizetti. Por supuesto, sí. Bueno, muy bien. Entonces, aquí hay una de las raíces teológicas más fuertes para entender que Jesús genéticamente no descendía de María. Entonces esto es algo muy, muy, muy importante. Entonces, lo que tratamos de ver aquí es la superioridad. Por eso es que le ofreció pan y vino. Por eso es que le ofreció la comunión de la iglesia por medio de la fe. Le ofreció la cena dominical. Le ofreció la participación dentro del cuerpo de la iglesia. Se saltó por alto, pasó por alto todo el asunto de la ley y lo hizo meter a Abraham en el pacto de gracia. Entonces, el propósito no es de pagarle algo, sino de demostrar que Jesús de Nazaret es superior al mismo Abraham. Por eso es que le entregó los diezmos. Ahora, fíjate bien. Aquí dice una cosa muy importante en Hebreos 7. En Hebreos 7 dice, y es verdad
y en verdad los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo según la ley. Entonces, fíjate bien, esto es una cosa de capital importancia. Los diezmos constituyen una exigencia. Quisiera, por favor, que meditáramos un poquito en eso. Se exige. Hay una exigencia. Págueme. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a pagar? Porque le debes, ¿verdad? ¿Me sigues? Correcto, sí, ahí vamos. Bueno, no es una solicitud, no es una propuesta, es págueme, porque me debe. Por tanto, me debe, me paga. Ahora, nosotros, ¿qué le debemos a Dios hoy en día? Sino el amarnos unos a otros. Dime, ¿qué le debemos a Dios? Nada. No le debemos absolutamente nada. En cuanto a la santidad, no le debemos nada. Recordemos aquella parte que se cobraba el impuesto del templo, las 2 dracmas. Eso era una ley instituida por Dios. Está allí, me parece, en Éxodo o en Levítico, en alguna parte, está que les mandaba a pagar el tributo del pueblo. Iban por toda la nación de Israel cobrando una vez al año el dinero del censo, que era una moneda de plata, por la cual ellos entonces se libraban en el momento del censo de llevar la maldición de Dios. Entonces, que prohibía censar, entonces mediante esa moneda compraban la redención. Entonces, Jesús le dice a Pedro, que se sentía muy incómodo porque no había podido pagar este impuesto del templo, porque le dijeron, tu maestro no paga el impuesto. ¿Cómo? No dice que cumple la ley y no paga el impuesto. Entonces Pedro seguro que buscó a Judas, que tenía la bolsa y no lo consiguió, y él no tenía dinero, y se sintió muy mal. Y entonces Pedro, el Señor, que vio que se sentía muy conturbado, le dijo, una cosa te tengo que decir, Simón, dime, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Y entonces Pedro le dijo, de los extranjeros. Entonces Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Y claro, Pedro en ese momento a lo mejor no entendió lo que Jesús le estaba diciendo, pero las palabras de Jesús tienen un alcance maravilloso hacia la libertad de hijos de Dios que iban a tener cuando Él les perdonara los pecados y el velo del templo se rasgara y pudieran entrar confiadamente al trono de la misericordia de Dios. O sea, no había nada que pagar porque Él pensaba pagar la cuenta. Ellos iban a pasar eximidos el examen porque había alguien que los iba a pasar por ellos en lugar de ellos, en Getsemaní y en el Gólgota. Entonces le dice, bueno, si los hijos están exentos, bueno, pero de todas maneras, para que no tengan tropiezo, ve y el primer pez que consigas vas a encontrar en él una moneda en la boca, en un estatero, sácalo y dalo por ti y por mí. Yo me pregunto cuánto le costó a Pedro sacar ese pez. Yo creo que usó hasta un anzuelo sin carnada, y sacó por gracia el pago, y lo dio y pagó el impuesto. ¿Pero por qué? ¿Cuánto le costó a Pedro? ¿Trabajó por ese impuesto? No, pero había otros que sí tenían que trabajar y pagar ese impuesto. Entonces, esto tiene una connotación mucho más hermosa, que son la salvación por fe como patrimonio personal, nacional del judío, a diferencia de aquellos que lo recibimos como don de Dios por gracia. Son dos cosas, pero esto es un tema que después podríamos hablarlo oportunamente. Lo que quiero decir ahora, baste por ahora con decir lo siguiente, que el propósito
de este registro en el cual se voluntariamente Abraham da los diezmos, que es muy distinto porque ninguna parte de la Biblia dice que Melquisedec le exigió los diezmos. Y los diezmos eran una exigencia de la ley, como hemos leído aquí en Hebreos, ¿verdad? Sí, y la ley vino 430 años después de Abraham, o sea que él no tenía ni idea de ley, sin embargo está dando. Exacto, está dando voluntariamente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que lo mueve a Abraham? Pues el Dios mismo, para que 2000 años más tarde Pablo pueda decir, miren cuán grande era este Melquisedec, que el mismo Abraham, que era el padre de todas las promesas, el único ser humano sobre la tierra que recibía las promesas de Dios era Abraham, no había otro. Pues pagó los diezmos, para llamarle la atención a los hebreos de que Jesús de Nazaret es superior a Abraham. Entonces se manifiesta en este acto de darle el diezmo de todo. Además, era el diezmo de un botín de guerra, no era de la propiedad de Abraham. Abraham no le dio nada de lo que tenía suyo como propiedad, o le dio todo, pues. Mira, el desprendimiento de Abraham se nota cuando llegan a la tierra prometida. Abraham era una persona que estaba buscando una patria, una ciudad que tiene fundamentos. ¿Qué quiere decir que tiene fundamentos, don Nicetti? ¿Qué quiere decir una ciudad que tiene fundamentos? Es una ciudad donde ni tú ni yo nos morimos, donde la muerte no nos sujeta. A eso se refiere que tiene fundamentos. ¿Me comprende? Y entonces, mientras tanto, habitó en carpas, cosa que no hizo Esaú. Esaú se construyó unas casas y se buscó unas mujeres que no eran de su familia. Entonces, pero Jacob no, Jacob moró como su padre y como su abuelo en tiendas, dice. ¿Y qué quería decir esto de morar en tiendas? Bueno, que le estaban hablando, como ya otras veces lo hemos explicado, era una especie de indirecta. No quiero tener ninguna casa aquí porque sé que aquí no tengo vida eterna. Entonces le hablaban en indirectas a Dios. Mira qué cosa extraordinaria esto de la fe de estos tres hombres, pues. Y bueno, entonces debemos diferenciar la parte de la ofrenda con la exigencia de la ley del diezmo. Son dos cosas totalmente ajenas y diferentes. Y yo creo que ha quedado suficientemente claro cuáles son los motivos por los cuales Abraham le entregó a Melquisedec los diezmos del botín que había conseguido en una guerra, porque recordemos que hubo una batalla importante ahí. Abraham llevaba como 300 hombres que le habían nacido en su casa y llegó de noche y el campamento, el otro era superior, y eran 4 reyes allí, o sea que no era una cuestión fácil. Y los 4 reyes eran fuertes porque le habían ganado una batalla a los otros 5 reyes. Sí. Entonces vemos pues que este acto de parte de Abraham lo que propone es simplemente realzar el hecho de que Melquisedec es superior como tipo de Cristo. Y Melquisedec es un tipo de Cristo, un tipo de Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios, del Mesías. Entonces, allí eso es lo que se trata de poner, no es un simple diezmo, y por eso es que está antes de la ley. Déjeme hacer algunas afirmaciones, y si usted está de acuerdo con esas afirmaciones, me lo dice. Si no está de acuerdo, me dice que hay que corregir. ¿Está bien? Adelante, don Nicetti. Bueno, afirmación número 1.
Abraham no estaba en la obligación de dar